Muy bien. Eh, bueno, una de las cosas que yo creo que es una de las cosas más importantes que nos habla el Señor en medio de su palabra es acerca de la paternidad. Y me gusta mucho el estilo del Señor porque para todas las cosas que Él nos enseña, Él siempre es como muy natural. Él siempre como que usa lo que nosotros vivimos día a día o lo que nosotros conocemos para poder enseñarnos los principios del reino. Entonces todos sabemos que Dios es Padre y en el diseño que Dios nos dio, en lo natural, también nos hace participar de la paternidad, pero también nos hace participar de ser hijos. O sea, no solamente conocemos la parte paternal, sino que también conocemos lo que es ser un hijo. Entonces, hablando sobre esto, según la ciencia, ¿cómo explica la paternidad? Y desde chiquitito siempre nos han enseñado que para que un bebé se forme tiene que haber un óvulo y tiene que haber un espermio. Entonces, ¿qué pasa? La paternidad tiene que ver con quién engendra al hijo. Según la ciencia, es la función de reproducirse. Todos somos un embrión, crecemos, somos formados y también algún día somos padres que también vamos a ejercer esta función de engendrar y de formar a otros. Entonces, según la ciencia, eh, tiene que ver con esto, con engendrar un nuevo ser, con un espermio que está llegando a un óvulo con una carga genética en donde un día ese embrión va a tener características de su padre, no solamente las características genéticas de su rostro, de su tipo de cuerpo, sino que también la paternidad influencia hasta en los movimientos que hace el hijo, ¿ya? Pero también la paternidad abarca no solamente la parte física, sino que también en un contexto emocional. Eh, Somos formados con el carácter de nuestro padre y nos comenzamos a aparecer en nuestras reacciones, nuestra forma de ser, cómo nosotros resolvemos la vida, el día a día, cómo se comporta nuestra mente a nivel de pensamientos, pero también hay algo más profundo que es la parte espiritual. ¿Qué es lo que mi padre tiene, espiritualmente hablando, que me puede dar a mí, que me puede formar a mí? Y es aquí cuando nosotros comenzamos a hablar en la paternidad, cómo es dentro de la iglesia. ¿Ya? Ahí está. Entonces, hablando de qué es la paternidad básicamente es esto. Bíblicamente, es alguien que engendra, es alguien que cría, alguien que te va a formar, alguien que te va a proveer, alguien que va a impartir el carácter de Cristo en ti y alguien que te va a corregir. O sea, que un padre no solamente es alguien que viene y que te va a predicar el Evangelio, que te va a hablar de Cristo, sino que es alguien que va a participar de principio a fin en tu formación como hijo de Dios. Entonces, viene alguien, te predica el evangelio, pero también empieza como a identificar cuáles son los atributos que tú tienes de Cristo. Y no solamente eso, sino que empieza a perfeccionar cada uno de estos ámbitos. Por ahí tenemos un ejemplo de Elías y Eliseo, por ejemplo, que Elías no sabía, o sea, Eliseo no sabía que él era un profeta, pero un día vino un profeta, lo escogió y le empezó a enseñar y este hombre se empezó a comportar como profeta. O sea, todo lo que estaba en Elías comenzó a ser reproducido en Eliseo. Entonces, el Padre, cuando viene, cuando te elige, cuando te está engendrando, te empieza a enseñar todo lo que él sabe. Y en esa formación también viene la provisión. O sea, la provisión de un padre no solamente abarca el tema monetario, no solamente abarca lo que es la economía, sino que también el padre provee de emociones. ¿Cuántas veces nosotros, por ejemplo, nos hemos sentido, pasamos una situación X, nos sentimos mal y necesitamos que alguien esté con nosotros? Entonces, el padre también viene a llenar esos vacíos. El Padre viene a pasar contigo los momentos amargos de la vida. Pero no solamente eso, sino que el Padre también está en los momentos buenos. Yo me acuerdo que cuando
yo estaba en el colegio, terminaba ya todos los cursos que tenía que terminar, llegaba el momento en donde yo me tenía que licenciar y el que estaba ahí era mi padre. Entonces yo anhelaba estar con mi padre, yo anhelaba que él fuera partícipe de todos los momentos de mi vida. Entonces el padre viene a proveer también y a llenar esos espacios, ¿ya? Entonces también una de las características más importantes de un padre es que el padre siempre me va a llevar a Cristo. O sea, el Padre no solamente viene a reproducir estas características de Padre, sino que todo lo que está en Él es una esencia del Padre Celestial y cómo Él quiere que nosotros lo conozcamos a Él. Jesús cuando vino dijo lo siguiente, que Él venía a mostrarnos al Padre, que todo lo que estaba en Él era una característica del Padre, ¿ya? El padre también viene a corregir. El padre no solamente es alguien que te acaricia, no es alguien que simplemente te entrega amor, sino que también en ese mismo amor del padre, él viene a corregir las acciones que nosotros no hacemos bien. Entonces, voy a pasar acá. Entonces el padre corrige a quien ama. Una de las características y una de las cosas que yo aprendí por medio de la paternidad es que, bueno, yo al principio tenía como mucho miedo acerca de la corrección, porque en el diseño que de los padres a veces que nosotros conocemos, hay diseños que están caídos y cada vez que a mí me corregían era como algo que me hacía sentir mal, era como algo que me llevaba a angustiarme, pero cuando yo entendía la corrección del Padre Celestial, a través de un hombre que él usó hace un tiempo, yo entendía que el Padre me amaba porque todas las cosas que él usaba para corregirme era para de alguna forma enderezar mi camino, era para que a mí me fuera bien. Entonces, uno comienza a entender la corrección desde otro punto de vista, ¿ya? Eh, Otra de las cosas de la paternidad, eh, denme un momento, ahí está. Dentro de la paternidad hay ciertas responsabilidades. Y una de las responsabilidades de la paternidad es transmitir la fe y la ley de Dios, ¿ya? O sea, instruir al hijo en los mandamientos. Esto es lo que hacían antiguamente los padres. El hijo nacía y el padre comenzaba a enseñarle acerca de quién era Dios. Le enseñaba acerca de la Torá, enseñaba acerca de los mandamientos de Moisés. Entonces, una de las grandes responsabilidades del padre es educarte y enseñarte quién es Dios, quién, cómo es la ley de Dios, cómo te va, cómo te... Espera un poquito, me perdí, me perdí. Ahí está, ya, ya, disculpen, ¿ah? Que me perdí un poquito. Otra de las cosas que hace el padre es el proveer el sustento y heredar. Esas son las responsabilidades. Entonces, no solamente aseguraba el La alimento raíz el padre y el cuadrada de una vestir. raíz cuadrada. ¿Qué pasó? Continúa, alguien se le activó el audio, pero ya los desactivé. Dale. Ya. Entonces, otra de las cosas que el padre hace por nosotros es proveer el sustento y heredar. Entonces, una de las cosas era como, ya, nos da el sustento del alimento, pero también el Padre nos viste, el Padre también se encargaba antiguamente de heredar las tierras, como Abraham, por ejemplo. Abraham era el padre de todos y él, ¿qué es lo que hacía? Heredaba tierras, heredaba también, ahí está.
Disculpen, que estoy un poquito perdido acá con el tema de la presentación. Se está viendo bien, se está viendo la que tú pusiste. Proteger y dar identidad y ejercer disciplina y corrección. Ya, correcto. Entonces, esas son las responsabilidades de un padre. Entonces, ya, ¿la paternidad es bíblica? ¿Qué piensan ustedes de la paternidad? ¿Es bíblica o no? Y acá yo puse un ejemplo, puse Pablo y los Corintios. Entonces, Pablo llega un día a donde los corintios a predicarles el evangelio, pero no solamente Pablo se quedó con eso, sino que también Pablo estaba siempre pendiente de su crecimiento. Y la evidencia de esto son las cartas que Pablo escribía a los corintios. Entonces, Pablo siempre estaba de alguna forma fortaleciéndonos en la fe, siempre estaba como pendiente de querer impartirles algún don espiritual. También vemos que las cartas de Pablo hacia los corintios muchas veces los amonestaba, él siempre corregía ciertas conductas, él siempre estaba como pendiente acerca de ellos y también los educó para que vivieran conforme a la fe en Cristo. Entonces, la paternidad de Pablo hacia los corintios yo creo que resaltaba mucho en esto, que sean imitadores de Él como Él era imitador de Cristo. Entonces, aquí está una de las cosas que le hablaba yo delante, que un padre siempre te va a llevar a Cristo. Un padre nunca te va a llevar hacia Él mismo, un padre nunca te va a llevar a ser seguidor de Él mismo, porque lo más importante acá siempre va a ser Cristo, siempre va a ser el Padre Celestial. No tenemos que olvidar que aunque existan padres espirituales, el Padre, el primer padre, el padre de todos, siempre va a ser Dios para nosotros. ¿Ya? Entonces, no solamente tenemos esto, sino que también tenemos acá la evidencia en 1 de Timoteo 1:2 donde dice, a Timoteo verdadero hijo en la fe. O sea, Pablo llama hijo a Timoteo. Gracia, misericordia de nuestro Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Después, en 2 Timoteo 1:2 dice, no, ese está repetido. Ah, no está bien. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y Jesucristo nuestro Señor. Entonces, en 1 Corintios 4:17 también dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera en que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Filipenses 2:22 también nos dice, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo, y acá no leo bien, aquí está, como hijo a padre, ha servido conmigo en el Evangelio. Entonces, aquí tenemos evidencia más que suficiente de que sí existe la paternidad bíblica, sí existe esta paternidad y son aquellas personas que no solamente están involucradas con nosotros para enseñarnos acerca de la ley de Dios, acerca de la justicia de Dios, sino que también son participantes de todo lo que nosotros hacemos. ¿Ya? Acá tenemos otro ejemplo de paternidad en el Antiguo Testamento, Elías y Eliseo. Entonces, Elías engendró a Eliseo cuando lo eligió, cuando vino, le puso el manto y le dijo, sígueme. Le dio formación y lo discipuló, como les dije delante también. Eliseo imitó a un profeta, lo formó un profeta y terminó siendo profeta. Entonces todo lo que estaba en Elías se reprodujo en Eliseo y le dejó una herencia espiritual. Todo padre siempre, siempre te va a dejar una herencia espiritual. Entonces, a veces la herencia espiritual, en este caso, como en el caso de Elías y Eliseo, era la doble porción de la unción. Pero una herencia espiritual no solamente tiene que ver con el poder de esa forma, sino que una herencia espiritual puede ser que tu padre espiritual sea una persona pacífica, sea una persona que esté llena de gozo, sea una persona justa, recta, y esos patrones tú los vas a heredar también. Como también hay un riesgo cuando hay padres espirituales que tienen frutos no espirituales y corres el riesgo de heredarlos también, porque son patrones que
van como de más a menos. Siempre las personas que están a tu cuidado van a heredar lo que tú tienes. Esos son principios de paternidad. También la paternidad, o sea, aunque sea como nosotros siempre hemos visto como que en la paternidad tenemos personas que están a cargo nuestro y que siempre nos dan instrucciones, pero nosotros tenemos que ser cuidadosos y saber cuáles son los límites de esto. Lo primero que nosotros tenemos que saber es lo siguiente, y ya está por acá. Tenemos que ver el tema de el libre albedrío. Entonces, la paternidad espiritual jamás y nunca debería invadir el libre albedrío. Y aquí tengo un versículo que dice en Génesis 2, del 16 al 17, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque en el día en el que comiences ciertamente morirás. Y ustedes dirán quizás como qué tiene que ver esto con la paternidad. Y bueno, y el tema es que Dios siempre te va a dar opciones. Dios siempre puso muchos árboles en el huerto para que tú puedas elegir. Asimismo es con el tema de la paternidad, o sea, tú eliges. Pero el Padre, y aquí Dios también está representando el lado del Padre, te da una advertencia. ¿Para qué? Para que a ti no te vaya mal. Que tiene que ver, o sea, un padre siempre te va a advertir, un padre siempre va a tener un consejo sabio para darte. Pero eso no significa que eso va a invadir tu libre albedrío, tus decisiones. Un padre no tiene que decirte con quién te vas a casar. No tienes que ir donde un padre para decirle, oye, ¿puedo ir a vacacionar? O padre, ¿sabes qué? Estoy tomando esta decisión importante en mi vida, me quiero cambiar de trabajo. ¿Debo cambiarme o no debo cambiarme? Un padre siempre te va a dar un consejo sabio, pero eso no significa que el padre te va a imponer lo que tú tengas que hacer, ¿ya? Y eso es algo que nosotros tenemos que tener muy claro, porque es algo que se da mucho hoy en día. Entonces, cada uno es responsable de sus decisiones. Los padres espirituales tampoco son infalibles. Son personas sabias, son personas llenas de Dios, pero en algún momento también, como todos nosotros, tienen errores. Entonces tampoco tenemos que endiosar a un padre espiritual, sino que saber que el único que no se equivoca es Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido una buena intención y hemos querido ayudar a otros y aún así perjudicamos la vida de una persona? Entonces, por eso hay que saber que los padres espirituales no son infalibles, tienen sus errores. También, también no buscan interés propio. Y aquí tengo un versículo para esto. Dice en 2 Corintios 12:14, He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Entonces, una relación de paternidad no puede estar basado en intereses propios, sino que el padre siempre está interesado en el crecimiento, en el desarrollo, en el bienestar del hijo y lo hace porque lo ama, ¿ya? Entonces, otra de las cosas también, como límites de la paternidad, es que todo padre espiritual sí o sí debe llevarte a Cristo. Los padres guían al propósito de Dios, pero no son Dios, ¿ya? Como por ejemplo acá decía Pablo, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. O sea, Pablo se presentaba como un padre, pero decía, hey, hay alguien más importante que yo. A él tienen que seguir. Yo imito a Cristo, ¿ya? Y aquí, mientras yo meditaba, pensaba en esto. ¿Todos deberían tener un padre? No sé qué piensan ustedes si en algún momento ustedes dicen, yo he vivido hasta esta parte de mi vida sin un padre espiritual, o quizás lo anhelo, o quizás no, estoy bien así.
todos deberíamos tener un padre. Entonces, meditando en esto, yo encontré lo siguiente, que todo creyente sí debería tener un padre, pero no todos están dispuestos a ser circuncidados de corazón. ¿Y por qué digo lo siguiente? Porque la circuncisión, que obviamente ya no es física, sino que es del corazón, no tiene, a ver, la circuncisión no tiene que ver con sacar la impureza de mi corazón. Si yo soy una persona que deseo tener un padre espiritual y el padre espiritual me da un consejo, yo tengo que estar dispuesto a abrirle mi corazón para que él pueda sacar lo que no está bien. Tengo que tener como ese anhelo de querer ser corregido. Y ustedes podrán decir con el punto anterior, pero ¿acaso no dijiste que uno no tenía que obedecer todo lo que un padre dice? Claro, pero ahí es cuando entra en juego el discernimiento. Entonces, la mejor forma de discernir es que nosotros podamos basarnos en la palabra de Dios para estas cosas, ¿ya? Pero no todos están dispuestos a ser circuncidados, no todos están dispuestos de abrir el corazón, de ser expuestos. Entonces, eso es uno de los problemas o una de las causas porque alguien o porque hoy día una persona no tiene un padre espiritual. Pero también tenemos el otro lado, que muchos quieren liderar, pero no quieren cuidar hijos. Entonces, claro, hay personas que quieren liderar a otros, que quieren llevar a cabo proyectos en la iglesia, en los grupos, en células o se llame como se llame, pero no están dispuestos a ser responsables de la vida de estas personas, de su crecimiento espiritual, ¿ya? Entonces, en conclusión, sí, todos necesitamos un padre. Si el Señor nos habló de un padre, es porque todos necesitamos seguir ese linaje. Porque si un día nosotros queremos ser padre, tenemos que aprender también de un padre. Bien, entonces ahora pasamos al tema de los mentores. Un mentor, en el fondo, es un maestro. Y acá yo puse lo siguiente, que es una persona más experimentada que otros en algún ámbito o disciplina y cumple con la labor de enseñar y preparar a otros con el fin de que exista un crecimiento y madurez, ¿ya? Y pareciera que si nosotros vemos las características de un mentor que está acá, que dice que enseña, que modela, guía y aconseja, prepara, lidera para el ministerio y supervisa, pareciera que se parece a los atributos de un padre, pero no es lo mismo. Entonces, un mentor puede enseñar, o sea, transmitir los conocimientos y principios bíblicos, ¿ya? Así como el pastor Patricio nos enseña a nosotros. También nos modela, o sea que la vida del mentor tiene que reflejar a Cristo. Pablo también era un mentor. Entonces, no solamente era padre, sino que todo lo que él hacía reflejaba a Cristo. Todo lo que él hacía nos mostraba ámbitos del reino de Dios en lo que él hacía. También un mentor nos puede guiar y nos puede aconsejar, ayudar en decisiones prácticas y espirituales, ¿ya? También puede prepararnos para liderar y para el ministerio. O sea, como todas estas cosas que estamos haciendo aquí los días miércoles, que todos tienen algo como que darnos, eso es ser mentoreados por alguien. Pero hay una cosa que el mentor no puede hacer y es conocer lo más íntimo de alguien. Entonces, si nosotros ponemos un mentor aquí y ponemos un padre acá, la gran diferencia que hay entre ellos es que, bueno, primero el amor del padre es incondicional, pero también el padre conoce hasta lo más íntimo de alguien, de su hijo, ¿ya? Entonces, un mentor también te puede supervisar para ver si tu crecimiento está siendo efectivo, si algo te hace falta. Y una de las cosas que es importante también recalcar es que si comparamos a los mentores con los padres espirituales, es que el padre siempre va a buscar al hijo, pero los hijos buscan a los mentores.
porque el amor del padre es incondicional y el padre anhela que su hijo crezca. En cambio, un mentor, eh, puedes pasar desapercibido para él. Tú anhelas que el mentor te ayude a crecer porque tú quieres algo de él, pero en este caso el padre, todo lo que él tiene es tuyo. Entonces, es bíblico también los mentores. Y yo me fui aquí a 1 Corintios 4:15, dice, porque aunque tengáis 10.000 ayos, en este caso ayos es tutores o instructores, en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. ¿Ya? Entonces, esto evidencia que sí, los mentores sí son bíblicos y vamos a tener muchos de ellos. Vamos a tener, por ejemplo, el pastor Patricio que nos enseña siempre acerca de la liberación. El pastor Pablo Castillo también que nos enseña acerca de la llenura del Espíritu Santo, como también muchos otros pastores que nos han instruido en lo que ellos han aprendido. Entonces, vamos a tener un montón de mentores, ¿ya? Pero también los mentores, al igual que los padres espirituales, tienen un límite. Y el límite es que el mentor siempre te imparte lo que él tiene. O sea, él se hace responsable de que tú llegues al nivel que él está. Entonces, un mentor te enseñará lo que sabe y un padre te impartirá lo que él es. Entonces, el padre siempre va a ir más profundo que el mentor, aunque hace el trabajo de un mentor muchas veces, pero el padre siempre va a estar involucrado con tu vida, va a estar involucrado eh, no en tus decisiones como viéndolo desde el punto de vista de la manipulación, sino que va a estar involucrado con las decisiones que tú tienes que tomar que son importantes. Entonces, tu crecimiento espiritual, tu formación, tus dones, cómo va, etcétera. Entonces, eso. em, Iba a hablar acerca de cobertura, pero no sé, Pastor Patricio, si comparto lo que tengo o Sí, compártelo y luego hacemos comentario porque el tema más complejo quizás de la enseñanza de hoy. ya, exacto. Entonces, también hemos hablado acerca de, bueno, cobertura, que la cobertura en términos naturales es proteger o cubrir algo, ¿ya? Pero en términos bíblicos es una autoridad delegada con responsabilidad. ¿Cómo así? Eh, yo analizando este tema, el término cobertura, me di cuenta que habían varios tipos de cobertura. Eso es según yo, ¿ya? Pero usted igual vaya y analícelo. Y vi que hay una cobertura espiritual de líderes, o sea, que si yo soy líder, por ejemplo, y tengo una cierta cantidad de personas a mi cuidado, yo a ellos puedo delegarles ciertas autoridades. Por ejemplo, un día estamos en la iglesia y yo digo, ya, tú te vas a hacer cargo de los baños, tú te vas a hacer cargo de esta otra labor, tú vas a estar en la puerta. Eso es que yo le delego una autoridad. Si viene alguien y le pregunta por qué estás aquí, va a decir, ah, porque este lugar. Entonces, eso es delegar una autoridad o una cobertura espiritual de parte de un líder hacia alguien más. También tenemos la cobertura divina, que en este caso es la cobertura que Dios te va a dar. Por ejemplo, cuando Jesús nos dio la autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios, Jesús no estaba dando una cobertura, no estaba dando una autoridad para ejercer en el mundo espiritual. Entonces los demonios se preguntaban, ¿por qué este viene y me puede echar fuera? Ah, porque Cristo le dio la autoridad a él para poder hacer estas cosas. Entonces tenemos una cobertura espiritual por parte de Cristo para hacer estas cosas, ¿ya? Y también hay una cobertura de intercesión, que esta es un poquito más diferente, que tiene que ver cuando nosotros oramos o intercedemos por alguien. Aquí las intercesoras me van a entender cuando ven una persona que está con problemas, que está complicada y ustedes empiezan a orar por esa persona y esa persona, bueno, y Dios responde a esa petición, claro, usted está cubriendo también de alguna forma
a este hermano o hermana que necesita algo del Señor, ¿me entiendes? Entonces, eso, eso, Pastor Patricio, quería explicar acerca de la cobertura. Muchas gracias, Mauricio. Eh, Vamos a hablar un poquito del tema de las coberturas, que es quizá el tema más delicado. ¿Puedes dejar de compartir pantalla un poquitito? Ya Sí, nos voy a... Eso, perfecto. Voy a... Ahí, vamos a estar los dos en Spotlight. Los dos, tú y yo. Puedes tener el micrófono activo. Mira, algo que quiero explicar bien actualmente, surge el tema de las coberturas, ¿ya? Surge este asunto. Anteriormente el cuerpo de Cristo se movía principalmente en denominaciones, ¿ya? ¿Cómo funcionaba la denominación? Por ejemplo, nosotros éramos la Iglesia Bautista, ¿no? De Chile. Y teníamos gente en nuestra iglesia que se preparaba, se entrenaba y los enviábamos, o ellos se iban a vivir al sur, al norte, y los dejábamos de pastor de la primera iglesia bautista de La Serena, la primera iglesia bautista de Andacollo, de cada ciudad. Y por cada zona regional se ponía, la iglesia central ponía supervisores que estuvieran viendo cómo era la relación de los pastores con la iglesia. Estos supervisores regionales funcionaban como una especie de fiscalizadores para que se supiera que lo que se está haciendo en cada una de estas iglesias era realmente enseñar la doctrina bautista o la doctrina de la Asamblea de Dios o la doctrina de las iglesias de Dios. Entonces había como un sistema piramidal, ¿no? Donde había un líder nacional, otros supervisores, pero cuando comienza la iglesia apostólica, profética, hay un cambio porque ahora hay un apóstol y habían dos tipos de formación ministerial que yo puedo observar. La primera era que en esta iglesia donde está el apóstol se enviaba a alguien o se le delegaba responsabilidad a otra persona. Entonces, el pastor, el líder la figura apostólica asignaba a dos personas de su iglesia para que pastorearan una congregación. Y en esa iglesia los pastores muchas veces veían gente con potencial y los delegaban autoridad. Así era como funcionó la iglesia primitiva, porque Pablo le dice a Timoteo, no delegues autoridad con ligereza para que no te hagas partícipe de pecados ajenos. Quiere decir, le decía, Timoteo, por esta razón te dejé. Tito, por esta razón te dejé en tanto. A Timoteo le dice en Creta, para que pusieras en cada ciudad ancianos. Entonces Timoteo lo que tenía que hacer era ver gente que cumpliera ciertos requisitos y dejarlo a cargo de iglesia en distintos puntos. ¿Ya? Y Pablo le dijo a Timoteo, no lo hagas con ligereza. ¿Qué quiere decir? No ponga a cualquier persona, porque tú te vas a hacer responsable de pecados ajenos. Entonces, en el fondo, Timoteo no solo tenía que ungir ancianos, sino después supervisar la labor de ellos, que fuera bien. Y si elegía mal a un anciano y ese anciano hacía eh, cosas que no correspondían, Timoteo va a ser en parte responsable por haberlo puesto ahí, en cierta medida, porque la gente igual se puede torcer o tener o corromperse, ¿no? Ahora, la realidad del siglo XXI es un poco diferente. ¿Por qué? Porque, y aquí yo creo que hay un tema, que donde es esto se pudo haber tergiversado. Lo que ocurre es que había un apóstol y hay iglesias que pertenecían a denominaciones o que nacieron de la nada, como Sol, por ejemplo, en mi caso, una iglesia que nace en una casa y crece un poquitito, y esas personas buscaban apóstoles. Buscaba, y le decía, ¿sabe qué? Yo tengo una iglesia de 50, de 100, de 500 personas, y yo quiero que usted me cubra mi iglesia. El apóstol le decía, ya, perfecto, a ver, ven a nuestros congresos y yo te cubro. Pero la verdad yo creo que ahí se torció mucho debido a ese fenómeno
el tema de la cobertura, porque empezaron apóstoles a cubrir 100 iglesias, 200 iglesias, 50 iglesias, pero en realidad ni sabían qué pasaba. Mi experiencia, yo fui a una iglesia de un apóstol que lo que enseñaba ese apóstol era muy bien, él tiene muy buena doctrina, pero tenía muchas iglesias en Chile y las visitaba una vez al año, iba, las visitaba, los pastores lo recibían, predicaba, pero no se enteraban de qué pasaba en esa iglesia. Y había manipulaciones económicas, cuestiones muy fuertes, cuestiones que los pastores en mi ciudad torcían totalmente las enseñanzas del apóstol y la aplicaban y no dejaban que la gente que veía estas cosas, que estaba bajo mis pastores, se comunicara con el apóstol para decirle, ¿sabe qué está ocurriendo esto? Entonces eso generó una avalancha de muchos apóstoles que empezaron a tomar iglesias, 500 iglesias, 100 iglesias, 50, sin supervisión, sin enviar enviado apostólico a revisar qué está pasando en esa iglesia y sin autoridad para corregir a los pastores. Lo único que hacían, hacemos un congreso donde invitamos a nuestros pastores a que reciban palabra, reciban prédica, pero no reciben paternidad real. El tema de la cobertura espiritual para tener una iglesia no es tan bíblica, no es tan bíblica, no es como que una iglesia tenga que tener un apóstol que lo cubra. Cuando vemos el caso de Corintios, Pablo dijo, yo sembré en ustedes, Apolos regó, pero el crecimiento lo dio Dios. Y ni yo, ni yo que sembré, ni Apolos que regó, somos algo, sino Dios quien da el crecimiento. Pero es un tema que uno actualmente le va a donde alguien le dice, oye, yo tengo una iglesia, ¿y quién es tu cobertura? Es como la pregunta típica. Pero eso no es tan bíblico. Lo que es bien bíblico es que es sabio y bueno tener paternidad. Ahora, no siempre la paternidad se da, como dijo Mauricio, porque muchas veces la gente no quiere ser corregida. O dos, no hay muchos líderes que sean en realidad padres. ¿Me entienden? Entonces, esa es la disyuntiva de este tema, pero bíblicamente no es tan que cada iglesia tenga que tener una cobertura. La cobertura la tiene la iglesia y la forma más sana de tener una iglesia no es con dos pastores, sino un presbiterio. Las iglesias bíblicas tenían no dos líderes, sino un grupo de líderes que se llamaba el presbiterio, y este presbiterio, que eran distintos grupos de personas, a veces eran maestros, profetas, pastores y algunos apóstoles, los presbiterios se preocupaban del funcionamiento de la iglesia y se supervisaban a sí mismos. Yo lo veo eso como lo más bíblico, ¿no es cierto? El problema es que nosotros tomamos la iglesia apostólica como dos pastores que cubren toda la iglesia y que quien los supervisa a ellos nadie y que ellos dicen mi cobertura está el apóstol, pero tal apóstol ni siquiera sabe la salud espiritual de ellos, la vida espiritual, ni siquiera tiene comunión con ellos. La forma mejor es una comunión profunda y no algo artificial porque ahí no es bueno que la gente esté sola ni que no hayan estos grupos. Te queríamos explicar un poco esto por las distintas dudas que hay. En realidad, muchos padres que se llaman padres espirituales en realidad no son más que mentores, porque un padre espiritual tiene que conocer a quien está cubriendo, tiene que tener contacto con ellos y la gente tiene que ser vulnerable con ellos de contarles sus luchas. Si uno no confía en ese líder, realmente no es tu padre espiritual. Eso está re claro. ¿Me entiendes? Eso es un tema de nombre nomás. Si alguien dice, yo sé que mucha gente me dice, tú eres mi padre espiritual, pero no me cuentan su vulnerabilidad y está bien porque puede que no confíen en mí, confían en otra persona. Pero yo creo que la paternidad espiritual tiene mucho que ver con quién te circuncida. Pablo circuncidó a Timoteo, quién te ayuda a vencer las cosas de la carne y con quién tú eres vulnerable. Por eso es bueno que las iglesias tengan un presbiterio, ¿no es cierto? Un grupo de líderes, no solo una persona o un pastor, o que toda la iglesia dependa de solo un líder, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros queremos enseñarle a ustedes, a que aprendamos todo a leer la Biblia bien y obtener de ahí, y no de la tradición evangélica, sino de la escritura, cómo esto opera. Obviamente en la tradición puede haber sabiduría, pero a veces no hay sabiduría. ¿Correcto? Entonces, ese ha sido un gran problema de la iglesia apostólica, ¿no? Que pastores a veces van y le piden cobertura a alguien que ni siquiera los conoce, y a esos pastores en realidad no están siendo pastoreados. Les predican, van a congresos, pero el pastor líder ni siquiera sabe quién es. Tampoco es que
eh, tal pastor tuvo tal problema o cayó en pecado, vamos a sacar a este pastor y el apóstol mandar a otra persona. Los apóstoles no mandan gente a veces a las iglesias que cubren cuando hay algún problema, porque es caro. Yo no entiendo bien cómo está funcionando eso, pero sabemos que bíblicamente no está todavía en pañales. Todo este mover apostólico profético está en pañales y eso implica que cuando algo es inmaduro hay excesos. Y ustedes deben entender que quizá el mover apostólico profético se va a firmar en los próximos 50 años, va a empezar a funcionar bien, como debería. El mover profético también, hay mucho, estamos en la época de saliendo de algunos excesos que hubieron en una época. ¿Y por qué? Porque Dios es paciente y deja que algunas cosas ocurran de generación en generación, se vayan arreglando. Yo creo que una de las cosas que se ha arreglado de ahora respecto a 50 años atrás es la sobrecarga que tenía el ministerio pastoral, ¿no? Como que el pastor era el líder supremo de todo. Y ahora han ido surgiendo otros ministerios y esto está recién tomando forma. Eh, ¿qué debemos nosotros buscar ser? Una iglesia madura, que opera estos 5 ministerios de una manera eficaz y eficiente, y por eso es que estamos haciendo estas enseñanzas para que ustedes puedan aprender. Yo sé que para muchos estas enseñanzas son aburridas, ¿no? No tienen sentido. Eh, hay gente que no le interesa realmente, pero yo creo que algún momento a usted le va a interesar porque son temas tan importantes, o sea, han habido por la paternidad espiritual tantos problemas de excesos en la paternidad, como lo contaba Mauricio, donde Pablo dice, yo no busco obtener algo de ustedes, sino yo no quiero lo que ustedes me pueden dar, yo los quiero a ustedes. O sea, yo quiero que ustedes crezcan, yo quiero que ustedes conozcan a Cristo, pero yo no quiero que ustedes lo que ustedes me pueden dar. Yo creo que revisar esta enseñanza y revisar un poco los excesos que puede haber en la paternidad espiritual. Y uno de esos excesos es la idolatría también, donde la gente no toma decisiones si su pastor no le dice, donde la gente no hace cosas si su pastor no le dice. Eso también es un error. Eso también es un error, ¿correcto? Nosotros tenemos que ir al Espíritu Santo y pedir dirección y guianza de Él. Esa es la fuente principal. Porque todos los hombres somos falibles y cualquier pastor o líder se puede equivocar. Eso de creer que hay que obedecer a un pastor solo por el hecho de ser pastor no tiene sentido. Hay que seguir a un pastor porque es sabio, porque conoce la escritura, porque siento que lo que dice está inspirado por Dios, ¿correcto? Entonces, esa es una de las cositas. Yo no sé si hay alguna pregunta sobre paternidad espiritual, sobre mentoreo o sobre cobertura. Sería muy bueno que ustedes pudieran hacer algunas preguntas, activar el micrófono y las vamos a responder. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre paternidad espiritual, mentoreo? Al parecer nadie tiene. Piensen bien. Vamos a dar unos segunditos. Yo tengo una duda, Pastor Patricio. Dígame. No llegué al comienzo, disculpe, pero en caso de la paternidad, el padre de padres, que son los ancianos, no necesita ese lazo tan cercano como para ser como el anciano con las demás personas, o igual necesita un lazo por lo menos de paternidad cercano. Esa es mi duda. Sí, los padres espirituales no necesariamente son los ancianos de la iglesia. Son personas que te pueden haber engendrado en Cristo, ayudado en un proceso de crecimiento importante. Y claro, se necesita una relación cercana. Ahora, ¿qué tan cercana? ¿De hablar todos los días? No necesariamente, pero sí de guianza en temas claves de tu vida. Obviamente, eh, yo creo que a veces bueno, hay de todo, ¿no? Exageramos las cosas o las subestimamos. Y a veces se exagera el nivel de comunicación y a veces se subestima y es cero. Hay que tener en todo sabiduría y conexión. Y a veces la comunicación no se da simplemente. Ahora, yo mucho tiempo medité ese tema. ¿Cuál era la raíz del problema? Muchas veces la falta de vulnerabilidad de la gente con un líder, ¿no es cierto? O sea,
Si alguien viene a contarme las cosas muy superficialmente, obviamente nunca va a haber conexión profunda. La conexión profunda viene de la vulnerabilidad. Eso, eso, Gabriel. ¿Alguna Y otra en esa misma pregunta? línea, disculpe, otra, lo siento, quizás me estoy Sí, acaparando dígame. mucho, pero tengo muchas dudas. En esa misma No, línea, tranquilo. pueden haber dos padres espirituales, o yo tener un padre espiritual en un comienzo y después haber cambiado, o al mismo tiempo tener una transición entre dos padres espirituales, o sea, más de Totalmente, uno. en la vida nosotros vamos cambiando, van ocurriendo cambios en nuestra vida y probablemente el Espíritu Santo a veces tenga preparada una persona para sembrar en nosotros y otra para regar. Entonces Ah, Pablo eso. dijo que a una iglesia la había sembrado y otro, que era Apolos, había regado. Entonces hay algunas personas que están en el inicio de nuestro crecimiento en Cristo, pero luego Dios a veces nos conecta con otras personas para un crecimiento mayor. ¿Me entiendes? Sí, obviamente es riesgoso si alguien dice, he tenido 12 padres espirituales en mi vida. Ahí uno dice como, pucha, quizá has tenido demasiados cambios, ¿no? No te has firmado. Pero también hay gente que ha tenido mala experiencia con algunos padres espirituales y obviamente tiene que desligarse y comenzar porque uno no le debe fidelidad tanto a un hombre como a Cristo. ¿Me entiendes? A mí me preocupa mucho cuando se predica tanto la lealtad a un padre espiritual, cuando en realidad eso a veces puede contraponer a ser leales al Espíritu Santo y su guianza. Eso. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Gabriel, por las preguntas. ¿Alguna otra pregunta? Sería muy bueno que hicieran preguntas sobre esto. Es muy bueno pensar, tener dudas, cuestionar cosas o hacerse preguntas. Pastor, mi pregunta es, porque recién hoy lo he conocido, la diferencia entre paternidad y liderazgo o ¿cómo se dice? La otra, monitoreo, Mentoreo. Sí, mire, mentoreo. muy buen detalle, que fue un poco lo que habló Mauricio. Pablo dice, aunque tengáis muchos eh, instructores o mentores, tenéis un solo padre porque yo os engendré. El mentor puede ser un maestro. Por ejemplo, para mí un mentor fue Rick Joyner, porque de él aprendí mucho de lo que yo sé. Lo aprendí de Rick Joyner, de Gene Edwards, de distintos hombres de Dios a lo largo del tiempo. Uno puede tener muchos mentores, gente en las cuales se inspiró, algún pastor. Entonces el mentor tiene que ver con mucho de dónde tú aprendiste doctrina, ¿no? Porque uno puede elegir, alguien puede, por ejemplo, tener a mí de pastor, pero le puede gustar más las predicaciones de Mariano Ceneval y la doctrina que él predica, y él toma la enseñanza y piensa y ve el mundo con los lentes que lo ve Mariano Ceneval, por ejemplo. Ahora, aunque yo sea un líder ahí, el mentor y quien inspira tu creencia y tú dices, yo estoy de acuerdo con esa persona, quien te mentorea es otra persona. Y está bueno tener varios mentores. Hay buenos mentores, por ejemplo, en matrimonio, en Biblia. Yo tengo muchos mentores, así 15, 12 personas que a lo largo de mi vida me han enseñado. Líderes es en mi iglesia o en mi comunidad quienes son los que toman las decisiones. Y ellos están a cargo y son los responsables de tomar ciertas decisiones, como quién tiene que hacer cierta función, quién tiene que hacer. Y ellos seleccionan a la gente para ciertas funciones. Entonces el liderazgo tiene que ver con un tema más de práctica, de quién en mi iglesia lidera y es responsable de ciertas cosas y yo estoy bajo ese liderazgo. Entonces el mentoreo tiene que ver con la enseñanza, el líder tiene que ver con la acción, porque obviamente yo no puedo, si yo soy un hermano y hay un pastor y el pastor quiere pintar la pared blanca, bueno, la pintamos blanca, aunque yo quiera pintarla verde, porque él es el líder y él es al final el responsable de pagar las cuentas y el que si no se logra pagar, yo estoy en mi casa descansadito y él es el que pasa el dolor de cabeza. Entonces, en el fondo, él es el líder. Pero el padre es muy distinto, el padre no necesariamente es un mentor o es un líder, es una persona que está con nosotros, cuidándonos espiritualmente,
con quién somos vulnerables y quién nos puede ayudar. Por ejemplo, yo tengo una madre espiritual, que es la profeta Elizabeth. Ella, es mi, hace el papel de paternidad y cuando, ahora que nos hemos casado, algunos temas del matrimonio los hemos hablado con ella. Somos vulnerables así 100% con ella. Ella nos aconseja, ora por nosotros, nos cubre, no se preocupa de nosotros y es nuestra madre espiritual. Ahora, ella es mi padre espiritual, aunque es una figura femenina, llamémosle madre espiritual, pero hagámoslo así. Ahora, un mentor es alguien de quien yo aprendo, por ejemplo, el profeta Frankie Rodríguez. Yo aprendo de él. Él es un mentor, yo le puedo pedir un consejo, oiga, ¿cómo lo hace usted con lo profético? Yo puedo hablar, pero no es alguien con quien yo tenga una relación profunda, más de hermandad en Cristo. Puedo mandar un mensaje, pero que yo lo llame si yo tengo algún problema, ¿correcto? Eso. Esa es la diferencia entre un mentor, Frankie Rodríguez, y una madre espiritual. El padre o madre espiritual está ahí ocupándose de tu vida, ¿correcto? Sin, sin, sin ánimo de obtener nada a cambio, ¿no? Eso es una diferencia. Y un líder, pucha, y en mi caso yo no tengo un líder, por decirlo así. Eh, en mi pastora, cuando yo voy a Colombia y mi pastora va a ministrar a algún lugar y ella me pide tocar el teclado, yo voy y toco el teclado, me pide acompañarla a hacer algo, a ministrar sanidad, la acompaño, porque ella está liderando esa invitación, la invitaron a ella y yo voy acompañándola a ella, entonces yo estoy al servicio de ella y lo que ella me pida hacer en esa administración, yo lo hago. Ahí ella me está liderando, porque la invitación es para ella. Yo no voy a ir y me voy a meter, quiero profetizar o interrumpir la prédica porque ella está liderando. Son distintas funciones, ¿me entienden? Idealmente todos tuvieran padre espiritual, en la práctica no todos lo tienen. Pero todo se puede orar para que Dios te dé cercanía con alguien. Y no siempre va a ser quien tú quieres, pero va a ser quien tú necesitas, ¿no es cierto? Y no puede ser, por ejemplo, un pastor padre de 100 personas. Yo creo que eso es complicado. O de 200, no sé. No sé cuál es el límite, porque es complicado eh, hacerlo de alguna manera. Por ejemplo, Jesús siempre se hablaba de los 12. Los 12 eran como su grupo donde él dejó su marca más fuerte, ¿no? Había otro grupo de los 70, pero su grupo más fuerte era los 12. Eh, Creo que un número normal de gente en la que uno se puede preocupar, ¿no? Eso, Muy claro, pastor. Muchísimas gracias. eso. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Mauricio, ¿algo que quiera acotar o comentar antes de... No, yo creo que estaría con eso, Pastor Patricio. Súper. Vamos a orar entonces, amados, por esta enseñanza del día de hoy.